hasta hace unos años nuestra vida era, nos alimentamos lo que teníamos alrededor. Y una parte importante de nuestra dieta era el pescado. ¿Mm? Sí. El pescado de río y el pescado de mar, porque era lo más fácil de obtener. También para nuestros antepasados, es decir, en el Neandertal y el Cromañón, coger un jabalí les era un poco difícil, pero coger un salmón les era tirado. ¿Eh? Y normalmente ellos comían pescado en cantidades porque es lo que es más fácil de obtener y además los que estaban cerca de la costa eh, comían muchísimos lapas, mejillones y ostras. Es decir, cuando va uno en excavación en una cueva, digamos, del Neolítico, se encuentra unas grandes cantidades se llaman conchitas, metros y Ujú, sí. metros de conchas alrededor. Es decir, que aquí la gente se alimentaba, ellos no sabían de qué se alimentaban, pero lo que era claro es que en su dieta eh, era esencial este alimento que desarrolla el cerebro. Cuando cogían un animal, pues ellos rompían los huesos y cogían el tuétano, que fue lo que les permitió salir adelante, ¿no? Pero la base fue el pescado, eh, Ujú. que era lo que había. Y la caza pequeña también, que es lo que había mucho, que también tienen una gran cantidad de componentes, ya que el animal está comiendo pasto constantemente y entonces se alimentaban de ello. Todo eso ha desaparecido, es decir, ahora lo que Cierto. llamamos lo que llamamos la dieta inglesa, que es patatas fritas con ketchup y mayonesa, y la pizza, para entender alguna fórmula, y cuatro cosas, y Coca-Cola, pues como tú vendrás, no tiene nada que ver con nada que ver. Es decir, el pescado, hubo un momento que aquí ya casi desapareció la dieta de nuestros niños, que nos está costando meter el pescado, pero el pescado que se mete se le quita la piel, no se cuece, no tiene grasa, es decir, que igual que cogen el pollo y solamente cogen la pechuga, sin grasa, sin sangre, sin nada, y encima que está madurado en un mes. Es decir, que ¿qué ocurre? Que cuando hacemos análisis de fosfolípidos nos encontramos que mucha gente no los tiene y los tiene bajos. Y eso es importantísimo. Quiere decir que es que el cerebro, su masa, por eso es de color amarillo. Y todo nuestro intestino, que es el segundo cerebro, todo el mundo sabe cómo es un callo. El callo no es carne. El callo es un componente gelatinoso, con su colágeno y sus cosas, pero con una gran cantidad de grasa. Y sin Desde eso luego. no funcionamos. Pero luego encima tenemos nuestra mielina. Fíjate tú la importancia de lo que recubre todo nuestro sistema nervioso, que son componentes grasos. Entonces, cuando hacemos análisis de mucha gente actualmente que hacemos nosotros, nos encontramos que tiene unas carencias importantísimas de- de este tipo de alimentos. Con la anécdota voy a dar una cosa muy curiosísima, ¿no? Sí, Hay un adelante. trabajo, hay un trabajo en Suiza donde se demuestra que los perros y gatos de las clases medias y altas están mucho mejor alimentados que sus dueñas, y precisamente en omegas. Eso dice mucho acerca de nuestra actual alimentación, ¿cierto? Sí, es verdad, y de hecho yo creo que además podríamos hablar extensamente sobre ello porque hay cuestiones tan importantes, además, como la forma de preparar estos pescados, la procedencia, que cada vez más de ellos vienen de piscifactoría, es decir, el posible consumo de omega 3 que han tenido se les ha ido restringiendo de su dieta y eso se traslada, lógicamente, a nuestro consumo y a nuestro organismo. Comer esos pescados sin piel, pues ciertamente al final estamos prescindiendo de una gran cantidad de todos esos fosfolípidos. Y ciertamente quería un poquito enlazar esta cuestión con una pregunta y es, quería preguntarte en qué grupos poblacionales crees que este tipo de cambios en la dieta tiene mayor repercusión o mayor trascendencia. ¿Cuáles tienen mayor riesgo? Hemos hablado de los niños, podríamos pensar también, por A ver, ejemplo, en niños es esencial. El niño requiere una dosis. A ver, nosotros somos mamíferos. Nos o no nos guste, somos mamíferos. Entonces, si no hemos tenido un aporte de lácteos suficientes en nuestra primera fase de desarrollo, que en nuestra infancia no tiramos para adelante. Es decir, que eso es el ABC. O nos quedamos pequeños, raquíticos y de todo. Es decir, que nuestro aporte de grasa ha sido dado por la madre. Y la madre, lo que ha comido la madre, es lo que aporta al niño. sí, Si la madre le da por ser vegana o le da por tomar leche desnatada y un biscote para desayunar, pues como tú entenderás, esa leche tiene muy poca fuerza, muy poca base y ese niño lo va a pasar muy mal. Es decir, la alimentación de la madre es esencial. En mi época, yo soy un diplodocus, ya, yo acabé en el 69, así que en mi época cuando una mujer paría, eh, a todo correr lo que se hacía era cocer una gallina y se le llenaba una gran caldo de gallina para que tuviese la leche grasa suficiente para el niño. Eso era a nivel popular y todos los que son mayores de 60 años lo han visto 70 años en sus pueblos. Es decir, que lo que no se os ocurre es intentarle eliminar la leche al niño. La leche actualmente que toman los niños
gracias a Dios, ya hasta la que toma la primera gota en un hospital cuando nacen, lo poco que les dan lleva ya una cantidad enorme de omegas. Es decir, que Sí, ciertamente. han incorporado los omegas, el inositol y la taurina, y han visto que por ahí va, ¿no? Y ahora ya es rarísimo el ginecólogo que no le diga a una mujer embarazada que no tome omegas. ¿Eh? Es Sí, decir, aquí hay época de restringir la alimentación, adelgazar, quitar grasas en las embarazadas, nos supuso psicosis puerperales, nos supuso suicidio, partos en malas condiciones, y ahora todo el mundo dice, mira, oye, aliméntate bien, tómate tus omegas suplementorios, que esto va a ir bien para ti y para tu niño. desde luego. De hecho, me estaba recordando una entrevista que también mantuvimos con la doctora Susan Carson en este ciclo de conferencias y ella bueno, nos hablaba de que había sido la promotora de que las leches de fórmula incorporasen ese DHA en Reino Unido porque, bueno, pues muchos de los niños efectivamente no habían, no habían recibido el suficiente aporte durante el embarazo y si no, no lo iban a tener en la lactancia. De hecho, bueno, es un aspecto importante a considerar, además, pues del enriquecimiento en aminoácidos como taurina, como nos dice usted, y en otros muchos componentes. Pero yendo un paso más allá, de hecho, bueno, o si nos movemos un poquito ya desde la lactancia, a lo mejor a la infancia o a la adolescencia, creo que estamos asistiendo cada vez a una mayor incidencia de enfermedades neuropsiquiátricas en población infantil. Casos como puedan ser TDAH, agresividad, Sí. esquizofrenia. ¿Está esto Mira, relacionado con no, este? lo que tenemos es un problema gravísimo de contaminación medioambiental. ¿Eh? En el año 1975, que es la fecha que hablamos siempre, la fecha se puso el 75 porque fue cuando demostraron en Europa que habían bajado los espermatozoides. Es decir, en una cosa es que se coma menos o no sé qué, o se discuta o no, pero cuando empiezan a bajar los espermatozoides, la cosa está bastante difícil. El año 75 fue clave. ¿Eh? Es decir, lo que estaba ocurriendo en el medio ambiente, lo que se respiraba, lo que se comía, tenía tal cantidad de intoxicantes que, entre otras cosas, se había cargado nuestra capacidad, diríamos, de tener hijos. En este momento tenemos en España, no sé si 500 centros de inseminación artificial. ¿Mm? Y los espermatozoides, el año 22 llegaron a bajísimo. ¿Eh? Hombre, tuvimos la suerte del COVID, quitar el plomo de los coches y alguna cosilla más, y se ha incorporado un cierto nivel, ¿no? Pero el hecho muy claro es que tenemos un nivel de contaminación. ¿Qué ocurre? Que esa contaminación la lleva la madre. Y si la madre tiene los hijos por encima de 30 años, el niño se lleva un sistema de contaminación brutal. Para colmo, la mitad y la mayoría de todas las sustancias tóxicas graves son sustancias que actúan a nivel de los fosfolípidos, son sustancias liposolubles. Son las que se meten dentro del sistema, te bloquean todo el sistema liposoluble y, claro, te evitan y te impiden el desarrollo cerebral. Cuando te impide el desarrollo cerebral de forma normal, tenemos un aumento de autismo, un aumento de TDAH, un aumento de problemas escolares, un aumento de consumo, y además el niño desde el primer momento que está ya muy sacudido por la cantidad de tóxicos, empieza a tener problemas de otitis, problemas de alergias y problemas de ácaros. Quiere decir que el primer síntoma del sistema inmunológico está tocado es porque ese niño ya no tiene defensa frente a la naturaleza. Es decir, que nuestros antepasados no podían andar estornudando cada vez que salían a la calle, ¿eh? Porque vivían entre ácaros y vivían entre polen. Desde luego, hemos... Es decir, eso indica que todo nuestro sistema de defensa está caído. ¿Mm? ¿Qué ocurre? Que a partir de entonces, un sistema nervioso en malas condiciones, con genética o sin genética, evoluciona mal. Cuando yo acabé la carrera se hablaba de un autismo cada 500.000, pero por decir algo. Ahora se habla de un autismo cada 60.000, ¿eh? Pero más. Ahora se habla de un autismo cada 60, si metemos Es en los cierto que el pacientes. diagnóstico bueno, ¿Eh? digo que es cierto que el diagnóstico habrá ido mejorándose con el paso del tiempo, pero es verdad que está incrementando sí, alarmantemente esos niveles. No ¿No? se ha ido mejorando. Lo que pasa es cuando te encuentras con una persona que tiene algo raro, le pones el nombre que tiene más cercano. Es Sí, decir, no tenemos una prueba analítica y dice, este es un autista, este es un Asperger, sino que este evoluciona diferente a los demás, y entonces lo encasillo con este nombre porque es el único que tengo. ¿Eh? Entonces, claro, el Asperger hace 30 años ni se conocía la palabra. Claro, autismo era muy, muy fuerte, ¿no? Entonces se sacó el Asperger y en el Asperger entra muchísima gente. Desde el niño súper listo que se adapta mal al colegio y no sé qué, que decir que va entrando. El hecho muy claro es que tenemos un problema gravísimo de maduración cerebral. Para colmo, estos niños cuando pisan la calle es alcohol, la calle es hachís, la calle no sé qué, y entonces muchos de ellos, si ya de por sí su cerebro evoluciona mal, en el momento que entran en contacto con sustancias disolventes de los lípidos, como es el alcohol,
pues imagínate a qué velocidad van haciendo problemas de desarrollo cerebral. ¿Qué Claro. ocurre? Que en este momento en España un tercio más o menos de nuestros jóvenes tienen un mal desarrollo del cerebro a los 20 años. Es Ahora que tenemos es una ventana temporal crítica, lógicamente, para el Ahora que desarrollo de tenemos, nuestro cerebro. ahora que tenemos una enorme capacidad de diagnosticar, porque ahora sí tenemos que diagnosticar el cerebro. Es decir, tenemos un QEG, ponemos la cabeza en el casco de la cabeza y nos dice las células que funcionan o no. Es decir, que tenemos la capacidad de saber qué está ocurriendo. Y bueno, pues nos estamos esperando, no unos sustos, ya lo sabemos, ¿no? Desde luego. ¿Qué ocurre? Que en todo joven, de inmediato, hay que controlar la dieta. ¿M? Y la dieta de un joven significa desayunar correctamente, meter hidratos de carbono ¿eh? Que actúen como las legumbres en cantidad y meter los omegas suficientes de la dieta normal. ¿M? Sí. Sacamos más gente con latas de mejillones que no veas, porque es decir que los omegas del pescado, pero a los niños que están influenciados por la hamburguesa y por la pizza, el pescado les cae fatal. Encima que si tiene espinas, que si no sé qué, que no sé cuántos. Es decir, Y son sabores y que luego al final tampoco están, tampoco el en, gusto está acostumbrado, son sabores plásticos, quiero decir, de en el plástico. gobierno vasco están empeñados en que los niños coman hamburguesas de verdel. Pues sí, y son ricas, pero que te quiero decir que... Pero Y yo he ya son sido ricas. médico, yo he sido médico del psiquiátrico de Bermeo, en mi época. Bermeo es un puerto pesquero de calidad. Y yo he visto venir barcos enteros llenos de sardinas o llenos de verdeles, no venderse y volver el barco a mar y tirar todo. Es decir, una época histórica que el pescado azul estaba mal visto. ¿Eh? Es decir, que encima para colmo tuvimos una época que por poco nos quedamos sin aceite de oliva y sin pescado azul porque entonces era mal visto. ¿Eh? Lo único bueno era la merlucita, que tiene mucha agua y que para que sirva algo le tienes que poner un poquito de aceite, le tienes que poner un huevo y le tienes que poner algo más, porque si no la pobre es muy aguosa, ¿no? Ese aderezo, Es desde decir, luego. que es un drama lo que vivimos en aquel momento histórico. Claro, se quitó el pescado azul a las embarazadas, se quitó el pescado azul a los niños, se quitó y la que hemos liado. Entiendo que esto obedecía un poco también al riesgo que planteaba el hecho de consumir grandes cantidades de metales pesados No, en sobre aquella época, el ciclo de vida más largo. yo que veo la historia que hago, cada de metales pesados no se sabía nada. Es decir, hace 30 años lo de metales pesados, a ver, en este momento todavía los médicos, la mayoría no sabe de qué va la fiesta. Pero entonces, ni para Dios. ¿Eh? Es decir, de que la sardina tuviese mercurio o no, vamos, ni lo conocíamos, ni sabíamos, y mucha gente no sabía ni lo que era el mercurio. Es decir, era simplemente porque el pescado azul era malo, el cerdo era malo y el aceite de oliva era malo. Y se acabó. Había que meter aceite de girasol, había que crear carnes procesadas de crianza como el pollo y el pavo, que es mucho más barata, y punto. Y había que a la industria lo que fue un cambio. Y había que meter la Coca-Cola y había que meter un montón de cosas y punto. Es decir, que fue una invasión industrial salvaje, sin contar que los cambios de hábito nos iban a afectar de aquella forma tan grave, que todavía nos siguen afectando. Sí, sí, Piensa, se sigue palpable piensa que en la en sociedad. este momento tú te sales a la calle y tienes un 16, un 20%, 24% de personas con sobrepeso. No estamos hablando de anorexia, estamos hablando con más de 15 kilos de pesos a cuestas, porque han invertido todo el proceso metabólico. Mm. Desde Que luego. me parece que Luego hablaremos, luego hablaremos de ello, sí. dedicaremos un capítulo a ello. Hemos tocado aquí un par de cuestiones que sí que me gustaría profundizar un poquito más. Hemos hablado de esos desequilibrios nutricionales, sobre todo carencias de omega 3 que están claramente muy vinculadas o que pueden agravar esos problemas dados sobre todo por disruptores endocrinos. Y me gustaría preguntarte también, porque es cierto que en este tipo de enfermedades también, además de haber una deficiencia en omega 3, suele haber niveles muy bajos de vitamina D. De hecho, aunque estemos hablando de una vitamina, es más propiamente dicho una hormona, y pese a que nosotros podemos sintetizarla, los niveles generales en la población son muy bajos. ¿Está esto Precisamente, relacionado con la contaminación o...? sí, precisamente el primer aviso, me parece que fue la doctora Sal, la catedrática en endocrinología de Barcelona, cuando se dio cuenta de que en Barcelona, que había mucho sol, había unos niveles muy bajos de vitamina D. Luego lo repitieron en Sevilla, ya me contarás si en Sevilla no hay problemas de sol, ¿no? Y salió baja la vitamina D. Entonces fue cuando se dieron cuenta que en ese proceso que hace colesterol con el sol, el disruptor endocrino se mete en medio y no lo deja progresar. En este momento, cuando hacemos un análisis de vitamina D y nos da bajo, sabemos que hay un problema de disruptor endocrino. Es decir, nos sirve la vitamina D baja como diagnóstico de que el sistema mitocondrial está afectado. Te viene gente.
que veranea en Benidorm y te viene con 15, 12 de vitamina D. Imagínate tú, no solamente el tema de disrupción de la vitamina D, sino que está ocurriendo a nivel mitocondrial, a todos los Sí, niveles, la disfunción mitocondrial. para que una punta de investigación como es la vitamina D no esté. Luego cógete todas las demás cadenas. ¿Mm? Claro. Desde luego, hombre, eso señala un problema que lógicamente va a tener mucha más influencia. Hablábamos ahora de, bueno, pues en general del metabolismo. Si tenemos una disrupción, tenemos un entorpecimiento de la función mitocondrial, Mm. ciertamente vamos a tener, vamos, muchísimas otras enfermedades metabólicas asociadas. De hecho, Estoy enseñando, porque esto es muy divertido, es decir, esto es de antes de ayer. Aquí tenemos una revista que lo hace Eroski, la cooperativa de alimentos, pero es que hace sí, 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 conozco la cadena. una revista científica muy buena, ¿no? Que decir que es buenísima y por desgracia tiene artículos mucho mejor que muchas revistas nuestras. Bueno, el último que ha sacado dice, nuestro cerebro también se contamina. Y entonces habla de los neurotóxicos que respiramos, cómo afecta al cerebro, y habla nada menos que la palabra, estamos hablando, cómo se produce la neuroinflamación. ¿Mm? Y Pedro también habla de la importancia de los omegas. Nuestros omegas nos permiten, diríamos, resistir mejor el temporal que nos viene encima. Claro, pero estamos hablando de contaminantes del grupo de los coches, entre ellos el gasoil. Y el gasoil es Sí, un las partículas de neurotóxico nitrógeno. que se mete precisamente como se mete precisamente en lo más profundo del cerebro porque es un liposoluble rápido. Entonces, nos encontramos que por un lado estamos intentando salvar el cerebro, metiendo megas y que eso funcione bien, y por otro lado, la persona se está intoxicando con sustancias que entran hasta lo más profundo. ¿Mm? Desde luego. Según dicen, en Creo, fíjate tú, en el año 2050 se estima que 153 millones de personas sufrirán demencia en el mundo por los problemas de contaminación. claro, y podemos aventurar además que la edad de aparición o el debut se va a ir adelantando progresivamente más, dado que estamos mucho más expuestos a este tipo de Tenemos, partículas. tenemos ahora una tasa altísima con otro sistema de muertes por ictus y de infartos. Pues claro, cuando hablamos de sistema nervioso, todo el mundo mira la cabeza, pero es que hay neuronas hay por todos lados. ¿Mm? Claro, sí, desde luego. Y cuando se afecta a la mielina y se afecta al sistema neuronal, te está afectando arriba abajo, ¿no? Pero la tasa que tenemos ahora de unos 50 muertos diarios por infarto en España y la tasa de ictus, que ha empezado a pegar, hace poco murió una cría aquí de 28 años de un ictus, quiere decir que la tasa de ictus es la causa primera de muerte en este país, es porque todo el sistema está fallando. ¿Mm? En psiquiatría tenemos siempre la manía del cuerpo y mente, no, cerebro, no. Estamos hablando de neuronas. Y la mayoría de las neuronas están en la parte digestiva, no están arriba. ¿Mm? Y cuando metemos un problema de carencia de fosfolípidos, nos estamos cargando la parte digestiva, que es el primero. Y de allí se forma la serotonina. ¿Mm? Luego ya nos deprimiremos lo que te dé la gana. Pero si, no si el triptófano no forma la serotonina en el aparato digestivo, y no hay serotonina, pues tú verás cómo andas. Andas más triste y encima te quedas sin melatonina. Lógicamente va a haber depresión, va a haber problemas de sueño, vamos a tener niveles más bajos de Y todo, pero melatonina. además va a haber una depresión, digamos, por falta de una carencia importante que es la serotonina.